medios, pues se hablaba de que habían sido 17, no había información, por ahí circuló un video en redes sociales, luego limpiaron la escena del crimen, los cadáveres pues no están y no será la primera vez que asesinan y que los cadáveres pues los entierran, por eso hay tantas fosas clandestinas en nuestro país. Pablo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Cintia? Buenas tardes. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Y hubo una pausa por parte de las autoridades, ¿no? Gracias a las redes sociales, a medios de comunicación, nos enteramos del hecho. Sí, bueno, según explicó el gobierno federal ayer, el domingo, a eso de las 3 de la tarde, un comando de sicarios allá en un pueblito que se llama San José de Gracia, que es una comunidad del sur perdón, como de la parte limítrofe entre Michoacán y Jalisco, ahí por el lago Chapala. Llegaron allí a un velorio y por lo que vimos entonces, luego supimos más detalles, pero por lo que vimos entonces, pusieron a un grupo de gente frente a un paredón y abrieron fuego contra ellos, ¿no? No se sabe cuánta gente murió, como bien decías hace un rato, porque cuando las autoridades llegaron horas más tarde, no quedaba ahí un solo cadáver, bueno, por no quedaba ni sangre, ¿no? Porque parte del grupo que disparó contra las personas que estaban ahí frente al paredón, se llevaron los cuerpos y limpiaron la escena y tal. Entonces, bueno, ayer el gobierno federal, a partir, entiendo yo, de información que consta de la carpeta de investigación que la Fiscalía de Michoacán, explicaba que el ataque en sí se había producido por o había sido o sea, como consecuencia de una enemistad que, o algo antigua, digamos, Sí, entre grupos en, delictivos, ¿no? pues eso es lo que es raro, porque lo que nos explicó ayer el gobierno federal, claro, es la versión del gobierno federal a partir de, entiendo, la información que consta en la carpeta de investigación, pero quizá haya más detalles que todavía no sepamos, ¿no? Pero por lo que decía el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, ayer, eran dos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación que al final comandan células distintas, ¿no? El atacante o el líder del grupo atacante, eh, Abel N., alias el Viejón o el Toro, al parecer era como el jefe de plaza, como suele llamarse en el algo criminal, del Cártel Jalisco Nueva Generación en esta zona limítrofe de Michoacán con Jalisco, al sur del lago Chapala, y digamos, el líder de la otra facción era Alejandro N., alias El Pelón, que en su día comandó la célula delictiva que ahora comanda su rival, o sea, el Viejón o el Toro, y que había acudido al velorio de su mamá allá en el pueblo, ¿no? La bronca era que parece ser que por asesinatos cruzados ordenados por uno y otro, pues se tenían ganas. El Pelón, que es la víctima que supuestamente murió en el ataque, había matado al hermano del Viejón y viceversa. El Viejón había matado al hermano del Pelón. Eso es lo que nos explicó ayer el gobierno federal. Y ahí parece ser que la célula del Viejón, que era el que ahora dominaba en esta zona de Michoacán, había prohibido la entrada al otro, pero el otro pues parece que quiso ir al sepelio de su mamá. No está muy claro por qué fue. Él, según información que consta en la carpeta de investigación que nos dijo el gobierno federal ayer, parece que dijo que tenía permiso para ir, pero pues no está muy claro qué pasó entonces, ¿no? O sea, si tenía permiso para ir, pues por qué pasó lo que pasó, ¿no? Pero bueno, en fin, Sí. pues son una de tantas dudas. Claro, otra de las dudas, por supuesto, apunta a cómo es posible que escenas de camionetas con hombres formados, tanto del grupo atacante como del grupo del Pelón, el grupo de la víctima, digamos, principal, porque era contra él contra quien se dirigió el ataque, llegaron al pueblo con sus armas y todo, y pese a eso, pues bueno, nadie, ninguna autoridad
federal, o entendemos que estatal, trató de impedir este movimiento, ni nada, ¿no? Sí, Y luego, bueno, esto llama la atención, Pablo, porque como pues estaban, según el video, los videos que pudimos ver y que circularon ampliamente en redes sociales, casi apoderados ahí del sector, ¿no? Y lo que nos siempre llama la atención, que no es la primera vez que pasa. Aquí recientemente ocurrió en Caborca, aquí en Sonora, en un municipio. Las autoridades pues no llegan, no llegaron, hicieron lo que quisieron y bueno, también dicen que pues por ahí tienen un posible lugar de donde estén los cuerpos, ¿no? Donde podrían ya. haberlos dejado, es lo que se dice. Quizá mmm, más adelante se sepa que por allá enterrados en algún lugar, como ya se ha convertido en algo muy constante en nuestro país, que haya fosas clandestinas por donde quiera, ¿no? Sí, claro, o sea, al final, porque, claro, como todo el mundo tiene ya un teléfono celular que graba vídeo más o menos bien, este tipo de situaciones, pues cada vez yo supongo que van a ser más comunes, ¿no? Porque, claro, pretender que una situación así, un asesinato de más de una decena de personas apenas del día en un centro poblacional que pase inadvertido es absurdo hoy en día, ¿no? Sí, Entonces, claro, es mucho y más no fue evidente. el ataque contra una persona, contra muchas. Esto debió haber llevado tiempo, ¿no, Pablo? Pues no lo sé, o sea, es que hoy en día, con el tipo de armamento que manejan los grupos Sí. delictivos, casi que parece relativamente sencillo que puedan armar una operación así. Claro, si tú, por ejemplo, me comparas con el caso del atentado que sufrió Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México, en la capital hace un par de años, pues te diría que sí, que bueno, de hecho todavía no, o sea, requirió cierta preparación, según la información que yo trascendiendo del caso, ¿no? O sea, hubo que traer gente de fuera, el Carlos Jalisco tuvo que traer gente de fuera en la Ciudad de México, se apoyaron con grupos criminales locales, adquirieron armamento y lo trasladaron por la Ciudad de México, adquirieron vehículos, es decir, si hacía falta, pues bueno, cierta preparación, ¿no? Claro, en el caso de este sujeto, el pelón, digamos, el que fue al pueblo este de Michoacán, a José de Gracia, sin que lo tuviera permitido supuestamente, pues yo supongo que es distinto, porque no es un funcionario de alto nivel. Entonces, por mucho que esté protegido por su grupo de sicarios y tal, pues siempre va a ser más sencillo que los agarren desprevenidos, más si van a un evento tipo velorio, ¿no? Pero bueno, en fin, también llama la atención que sabiendo que le tenían ganas el grupo contrario, pues no llegara con tranquilidad, ¿no? O sea, me parece que él tenía muy claro que podía ir, pues no, supongo que no hubiera ido, ¿no? Al pueblo. Sí, y a ciencia cierta pues se desconoce todo. Esto es la información que se dio apenas antier fue, ¿no, Pablo? Perdón, es que no te escuché bien, ¿cómo? Que apenas se dio la información mucho después de que ocurrieron los hechos del domingo y la información pues está a ciencia cierta no tan clara, ¿no? Sí, vamos a ver. Pues el gobierno lo que hizo fue dar información a corte del domingo por la noche, lunes por la mañana, ¿no? ¿Qué tanta información sobre el total que se va a acumular al final nos dieron? Pues bueno, supongo que poca, ¿no? Pero bueno, eh, hay muchas dudas y sobre todo yo creo que la duda mayor trasciende a los detalles concretos del caso, me explico. O sea, al final el asunto es cómo es posible que haya grupos armados a ese nivel, que se muevan con esa tranquilidad a plena luz del día. Y yo creo que eso al final responde a un contexto de impunidad en el que vivimos desde hace mucho tiempo y que no cambia por mucho que nos traten de convencer de lo contrario, ¿no? Y eso me parece a mí, pues en fin, bastante claro. Y el problema es que yo creo que el gobierno federal no acaba de entender esa situación, bueno, ni el gobierno federal ni los estatales en la medida de sus posibilidades y capacidades. Quiero decir que
no podemos asumir que una explicación más o menos completa, como la que nos dieron ayer, es suficiente para responder, o sea, es suficiente como respuesta, mejor dicho, ¿no? O sea, no podemos contentarnos con eso, no podemos pensar que la mera explicación eso es suficiente, porque al final si no estamos, digamos, dándole la razón a lo que hemos criticado durante tiempo, a este tipo de explicaciones que se dieron desde el gobierno de Felipe Calderón al estilo de en algo andarían, o fue un enfrentamiento entre grupos rivales. Pues, sí, pero ¿y qué? O sea, la cuestión es que se pueda hacer con ese nivel de impunidad, por lo menos Sí, con esa sensación de impunidad que tienen los que perpetraron el ataque, ¿no? claro, y parece que nuestra capacidad de asombro ya no sabemos qué vaya a continuar después de este caso. Pues te agradecemos mucho, Pablo Ferri, periodista del País, por estar con nosotros aquí en el Comal. ¿Dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden seguir? Pues sí, mira, en Twitter, que es donde normalmente estoy más tiempo, es @Ferri Tórtola, Ferri con I latina, Ferri Tórtola, todo junto. Ahí me pueden Perfecto, pues seguir. muchas gracias, Pablo, que tengas excelente tarde. Igualmente un abrazo y gracias por el espacio.